Entonces, Anay, lo que estábamos conversando, no hay otro entrenamiento más efectivo para aumentar la velocidad, para ser consistente incluso, que el entrenamiento en la montaña. El entrenamiento de altura, yo te voy a explicar un poquito más adelante, desde el punto de vista científico, porque tú lo tienes que saber. Tú vas a ser entrenador el día de mañana y tú tienes que saber el porqué de las cosas. Tienes que saber qué es lo que está ocurriendo por dentro de la morfología, de la anatomía del atleta, para que cuando tú te vayas para tu casa, tú te puedas acostar tranquilo y tú estés seguro de lo que está pasando por dentro del organismo de los muchachos con los cuales tú vas a trabajar. Pero bueno, fíjate de eso. No hay otro entrenamiento, según mis humildes experiencias, no hay otro entrenamiento mejor para un pitch que correr en una montaña. Fíjate, ni el sistema de las ligas ese que inventé yo, ni las pelotas pesadas, ni los tiros de lejos, no hay otra cosa más efectiva para un lanzador que el entrenamiento de altura. ¿Por qué el entrenamiento de la montaña es tan bueno para un pitcher? Bueno, en primer lugar, porque la fuerza que genera el pitcher a la hora de realizar el swing del brazo y toda la acción, esta acción motora que realiza el lanzador para soltar la pelota, depende de una base. ¿Dónde está esa base? En las piernas. Un pitcher que no tenga las piernas fuertes no va a poder ser consistente, no va a poder pasar de 2 innings, no va a poder tirar más de 2 innings, no va a poder tener calidad, incluso cuando tenga las piernas fuertes, pero no lo suficiente, no va a poder tener calidad en los lanzamientos finales, en el quinto inning, si es que va a pichar quinto inning, cuando realice 100 lanzamientos, si es que los va a realizar. Los últimos lanzamientos, 20 lanzamientos, por ejemplo, van a ser sin calidad. Yo conozco muchos pitchers, incluso pitchers de grandes ligas, que tú los ves que han pichado 10 temporadas, 14 temporadas, y es abrumadora la cantidad de juegos que no pueden, que tienen sin decisión. ¿Por qué? Porque no les alcanzó la bomba para pasar del quinto inning. Porque estadísticamente se ha demostrado que cuando pasan del quinto inning, pierden el comando, pierden el control, pierden la velocidad, pierden esta calidad que te estoy hablando en los lanzamientos finales. Entonces yo te voy a explicar desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, científico, qué es lo que está ocurriendo por dentro de tu morfología cuando tú corres en la montaña. Y te lo voy a repetir como una canción. Además, esto es tu entrenador, que es Teófilo. Teófilo lo sabe perfectamente. Nosotros hablamos mucho y casi siempre vamos en el mismo, casi siempre no, siempre estamos en el mismo canal. Yo te voy a explicar lo que pasa por dentro de la morfología, de tu anatomía, por dentro del organismo tuyo cuando tú corres en la montaña. Aquí te lo voy a explicar, aunque sea muy técnico, tienes que averiguar, tienes que informarte, tienes que aprender, tienes que saber, porque tú vas a terminar siendo entrenador. Eso siempre te lo digo y te lo voy a seguir diciendo. ¿Por qué te digo que el entrenamiento de altura, el entrenamiento de correr en la montaña es el mejor entrenamiento que pueda tener un pitch? Porque, por ejemplo, cuando tú tiras de lejos para darle potencia al brazo, o cuando haces las ligas, tú le diste potencia al brazo con los tiros de lejos, pero no por incrementar la frecuencia ni el volumen en los tiros de lejos, tú vas a aumentar más la velocidad progresivamente sin techo. Eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Y muchas veces cuando el atleta cree que no tiene límite y que solamente con los tiros de lejos se aumenta la velocidad, lo que pasa muchas veces es que se lesionan, ya sea del codo, ya sea del hombro, por el abuso, por el exceso del volumen o de la frecuencia. Pero ahora esto es un poquito más complejo también. ¿Por qué? Porque tú tienes que experimentar, tienes que saber, tienes que descubrir cuál es la base del entrenamiento que mejor te asienta a ti. No todo el entrenamiento en velocidad, por ejemplo, cuando corres en velocidad, llega a los organismos, a los atletas de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay quien le asienta mejor la velocidad y a quienes le asienta, pitchers a quienes les asienta mejor la velocidad y otros que les asienta mejor la resistencia. Otro que les asienta mejor la resistencia a la velocidad y otro que les asienta mejor la resistencia a la fuerza. ¿Dónde va eso? Eso va en la longitud de las extremidades de cada atleta, que es diferente. ¿Ya me entiendes? Por ejemplo, un atleta que tenga las palancas largas, las extremidades largas del brazo,
necesita, y esto está comprobado, aunque no se hable de esto, aunque los entrenadores no hablen de esto, o muy pocos entrenadores hablan, hay muchos entrenadores de los cuales incluso yo aprendo. No estoy queriendo decir que yo fui quien inventó el entrenamiento deportivo, ni el picheo, ni un carajo. Pero ahora bien, según mis experiencias, lo tengo más que demostrado que, por ejemplo, los atletas que tienen extremidades cortas, el recorrido de las palancas del brazo, la distribución de la acción del brazo es más corta, son más cortas que los atletas de extremidades largas, de brazos largos, te quiero decir. Entonces, a este atleta de extremidades cortas le va a sentar más el trabajo de la fuerza y resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque el recorrido, al ser corto, es rápido. Y el atleta que tiene las extremidades largas, al tener las extremidades muy largas para realizar el círculo, el swing del brazo, ¿qué es lo que le hace falta? La velocidad. Le hace falta más velocidad. Ahora bien, esto no quiere decir que esto se manifieste como una ley. Es un porciento elevadísimo de los casos que es como justamente como te estoy diciendo. Atleta de extremidades cortas, resistencia a la fuerza. Atleta de extremidades largas, resistencia a la velocidad. Pero, vuelvo y te repito, el trabajo de correr en la montaña es el mejor que puede hacer un pitcher para estabilizar y para aumentar la velocidad. De eso que no te quepa duda. El trabajo con las modalidades de la resistencia en la loma o la montaña, lo que hace es que desde el punto de vista bioquímico es que incorpora elementos figurados sanguíneos que son los que transportan el oxígeno. En este caso los eritrocitos que van dentro de la hemoglobina, por supuesto, transportando el oxígeno y se crean solamente bajo una intensa exigencia física. Quiero decir, bajo la exigencia de una actividad física prolongada, como es, por ejemplo, la resistencia en la carrera. Y esta resistencia en la carrera, por ejemplo, hace que la médula ósea del hueso realice una superproducción de estos elementos figurados sanguíneos, en este caso los eritrocitos, y por ende va a exacerbar la sangre pulmonalmente en todo el recorrido del oxígeno. Esto hará que la respuesta psicofuncional sea más rápida. Lo que produce todo este trabajo, por ejemplo, lo que te estoy queriendo decir, es en la montaña realizar, por ejemplo, días alternos, un trabajo de resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque hay una función que se llama función hematopoyética, que es la que crea la médula ósea, que a su vez crea los elementos, esto va a crear los elementos figurados sanguíneos. Y esto es lo que coadyuva a que tú, por ejemplo, cuando tengas una respuesta exquisita ante las actividades físicas del juego, el trabajo de este entrenamiento de altura es lo que te va a crear los eritrocitos y los eritrocitos a su vez crean esta capacidad física gigante de trabajo. Por ponerte un ejemplo, te estoy hablando desde el punto de vista científico para que no te quede duda. Si no sabes lo que quiere decir función hematopoyética y no sabes qué cosas son los eritrocitos, lo siento mucho. Métete en Google, averigua, estúdialo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a terminar siendo entrenador en algún momento de tu vida. Y mientras más preparación tengas, muchísimo mejor. Y las cosas son como son. Y los términos son como son. Eso es así, aunque la gente lo quiera omitir y crea que el béisbol no, la preparación deportiva no lleva ciencia, no hay que aplicar la ciencia, y que son 7 fly, 4 running y 14 batazos y ya está el café, ya está el atleta. No, no es así. Tienes que prepararte y tienes que estudiar. Y eso es informándote, averiguando, estudiando como un médico. No hay de otra. Por eso te hablo en estos términos. Ahora bien, pero todo este trabajo que te he mencionado de trabajo en la montaña no basta. Hay otros factores que son fundamentales. Por ejemplo, como la flexibilidad. Por ejemplo, el porciento de grasa. Por ejemplo, el rango de fuerza intermuscular. Por ejemplo, la capacidad aerobia. Todos estos elementos tienen una explicación. El video necesitaría una hora para explicarte esto. Después te lo voy a ir explicando poco a poco. Pero, por ejemplo, un pitcher que no tenga flexibilidad no puede realizar un radio corto. Y todos los pitchers que han tirado más de 95 millas, por ejemplo,
en el béisbol han sido pitchers que tienen un denominador común, todos. Radio corto y círculo grande y profundo. ¿Cómo tú vas a lograr tener un radio corto con un círculo grande y profundo? Únicamente si los músculos que tienen en la articulación escapulohumeral tienen un rango de movilidad bien amplio. Es decir, si tienen buena flexibilidad. Cuando te hablo de fuerza intermuscular, ¿qué te quiero decir? La fuerza intermuscular es cuando las direcciones de la fuerza son lineales, no fuerza intramuscular, que van en cualquier dirección. La fuerza intramuscular es, por ejemplo, cuando tú ves a los pitchers haciendo pesas con prácticamente el 90% de su fuerza máxima, es un disparate. Ahí lo que están haciendo es fuerza intramuscular. Y el pitcher, para poder desplazar la pelota a gran velocidad, lo que más necesita es fuerza explosiva. Es fuerza, y la fuerza explosiva la produce la fuerza intermuscular, donde la fuerza, la dirección de esta fuerza sea lineal, vaya en una dirección. ¿Sí me entiendes? Esto es un poco más largo y más complejo. No me alcanzaría una hora para hacerte este video.